Hola, en este video voy a poner un ejemplo de cómo aplicar el método de Newton-Raphson multivariable para aproximar la solución a un sistema de ecuaciones no lineales. Aquí déjeme poner la presentación. En la presentación viene un sistema de dos ecuaciones no lineales con dos incógnitas. Nada más déjeme compilar este código para que aparezca. Aquí tenemos ya la presentación. Bueno, pues recordarán que para el método de Newton-Raphson multivariable lo que hacemos es una linealización del sistema de ecuaciones no lineales. El sistema de ecuaciones no lineales lo convertimos en un sistema de ecuaciones lineales. Es importante recalcar que para que el método no falle, necesitamos que la matriz de coeficientes asociada al sistema de ecuaciones lineales tenga determinante diferente de 0. En caso de que el determinante sea igual a 0, el método fracasa y no podemos obtener la aproximación a la solución. Como ejemplo, aquí en esta diapositiva tenemos que vamos a utilizar el método de Newton-Raphson multivariable para aproximar la solución de este sistema de ecuaciones no lineales con esta tolerancia. La tolerancia es que la norma euclidia sea menor a 1 por 10 a la menos 5. Bueno, aunque no la alcancemos, la tolerancia especificada acá a mano, por lo menos voy a hacer algunas iteraciones para explicar cómo aplicar el método de Newton-Raphson multivariable. Déjeme, entonces me voy al pizarrón, voy a cerrar aquí. Entonces tenemos el sistema de ecuaciones lineales. El sistema de ecuaciones lineales lo tengo registrado aquí. Dice que la primera ecuación es 5x cuadrada menos y cuadrada igual a 0. Ya las ecuaciones aparecen en la forma estándar. En caso de que las ecuaciones no estén en este formato, que no estén relacionadas con el 0, primero necesitaremos aplicar propiedades de igualdad para llevarlas a este formato. La segunda ecuación es y menos un cuarto o menos 0.25, que es el numerito decimal equivalente a un cuarto, que multiplica a el seno de x más el coseno de y. Y dice que todo esto pues también es igual a 0. Este es nuestro sistema de dos ecuaciones no lineales con dos incógnitas. Queremos resolver este sistema, queremos aproximar la solución del sistema y para ello pues vamos utilizando el método de Newton-Raphson. Si recuerdan, para el método de Newton-Raphson vamos a identificar el lado izquierdo de la primera ecuación como F1, F1 que depende de x y y, es igual a 5x cuadrada menos y cuadrada. F2, que depende de x y y, es el lado izquierdo de la segunda ecuación. En este caso, y menos 0.25, que multiplica al seno de x más el coseno de y. Luego, para formar el sistema de ecuaciones lineales, que se deduce de encontrar las ecuaciones de los planos tangentes a estas dos superficies, F1 y F2, y luego sacar las curvas de nivel de los planos tangentes cuando z vale 0, necesitamos calcular las derivadas parciales de F1 y F2 con respecto a cada una de las variables. Aquí voy a escribir entonces la derivada parcial de F1 con respecto a x. Si derivamos parcialmente F1 con respecto a x, la derivada parcial de F1 con respecto a x da 10x al derivar el primer término y el segundo término cuando lo derivamos parcialmente con respecto a x es 0. Y la consideramos como constante con respecto a x. Luego voy a calcular la derivada parcial de F1 con respecto a y. Si calculamos la derivada parcial de F1 con respecto a y, entonces me quedará menos 2y. La derivada parcial del primer término con respecto a y es 0 y del segundo término es menos 2y. Luego, la derivada parcial de F2 con respecto a x, si derivamos parcialmente F2 con respecto a x, este término se considera como constante cuando estamos derivando parcialmente en dirección del eje de las x, por lo tanto su derivada es 0. El menos 0.25 es una constante, entonces puede salir. Menos 0.25 queda multiplicando a la derivada del seno de x es equivalente al coseno de x
y la derivada del coseno de y con respecto a x será igual a 0. La derivada parcial de f2 con respecto a y es de este término, la derivada parcial de y con respecto a y es 1, menos 0.25 que queda multiplicando a la derivada del seno de x con respecto a y es 0 y la derivada del coseno de y con respecto a y será menos el seno de y. Entonces, por ley de signos, aquí queda más 0.25 por el seno de y. Entonces, con estas derivadas parciales ya podemos formar el sistema de ecuaciones que me va a ayudar a determinar cuáles son los valores de x y y que aproximan la solución del sistema de ecuaciones lineales. Si acomodamos esto en forma matricial, entonces la componente 1, 1 del sistema de ecuaciones será 10x. La componente 1, 2 es menos 2y, que corresponden a la derivada parcial de f1 con respecto a x y la derivada parcial de f1 con respecto a y respectivamente. La componente 2, 1 es menos 0.25 por el coseno de x. La derivada parcial de f2 con respecto a y es 1 más un cuarto o 0.25 del seno de y. Esta es la matriz de coeficientes. Esto multiplicado por h y por j. Aquí ya me cambió el zoom. A ver, permíteme un poquito. Déjeme reacomodarlo. Ahí está. Esto multiplicado por h y por j. Le apreté un botón al lápiz sin querer. A ver, déjeme reacomodar esto. Ok, ahora sí. Bueno, esto multiplicado por h y por j tendrá que ser equivalente a el negativo de f1, que el negativo de f1 es esto que está acá multiplicado por menos 1, es menos 5x cuadrada más y cuadrada, y el negativo de f2, que es menos y más 0.25, que multiplica a el seno de x más el coseno de y. Y aquí pues lo que necesitamos es un vector inicial para arrancar el método. Entonces vamos utilizando MATLAB para encontrar el vector inicial que utilizaremos. Bien, utilizamos entonces el MATLAB para obtener la representación gráfica del sistema de ecuaciones no lineales y determinar cuál es el vector inicial con el que nos conviene iniciar. Lo primero que hacemos es inicializar el programa. A ver. Bien, entonces les decía, vamos haciendo las líneas de comando en MATLAB para encontrar la representación gráfica. En este caso hay una función para graficar, creo que ya la habíamos utilizado, f_implicit, y pues vamos a graficar el 5 por x elevado al cuadrado. 5 por x elevado al cuadrado menos y elevado al cuadrado. Este es un sistema de ecuaciones que ya habíamos resuelto utilizando el método de punto fijo multivariable. Entonces aquí está la representación gráfica de la primera, el lado izquierdo de la primera ecuación. Bueno, la primera ecuación. La segunda, pues también utilizamos el comando f_implicit. La ecuación del lado izquierdo de la ecuación es y menos 0.25 multiplicando a el seno de x. Es el seno de x más el coseno de y. Y pues aquí vamos a poner punto y coma. Luego, como son la gráfica de dos funciones, entonces vamos a hacer que quede en un solo gráfico. Vamos a pedir que dibuje los cuadritos. Y yo creo que, bueno, también podemos elegir el rango de visualización. Si queremos que se visualice para x, por ejemplo, de menos 1 a 1, para y de menos 1 a 1, entonces podemos pedir, podemos indicar cuál es el rango de visualización. Bueno, lo vamos a guardar aquí en el escritorio.
cómo borrar. A ver, así, bueno. Lo guardamos, lo vamos a correr y por aquí me marca, dice que no están bien escritos los paréntesis. Por aquí me faltó entonces considerar un paréntesis. Bueno, como le di que lo escribiera, no sé por qué lo dejé que escribiera esa etiqueta que no iba y de color azul. Bueno, creo que ahora sí. Ya corregí el error que marcaba. Sigue marcando todavía un error. Dice que no he declarado que X y Y son variables simbólicas. Pues entonces vamos a declararlo. Vamos a declarar que X y Y son variables simbólicas. Y ahora dice que en la fila 6 hay una bronca. Es Y menos 0.25 por el seno de X más el coseno de Y. Y esto lo vamos a poner fuera de aquí. Este paréntesis aquí. Y aquí vamos a cerrar el paréntesis principal. Ahora sí. Para entonces ya decidir cuál será nuestros valores iniciales. Bueno, como pueden observar en la representación gráfica, tenemos que hay dos intersecciones en las ecuaciones. Una se da acá en las X negativas y otra se da por aquí en las X positivas. Entonces, bueno, podríamos tomar X igual a 0.2 y Y igual a 0.4 o también 0.2, ¿por qué no? Tomar X y Y igual a 0.2 y tenerlo como el vector inicial. Bueno, aquí están las líneas de comando necesarias para hacer las representaciones gráficas, la representación gráfica del sistema de ecuaciones. De ahí dar el vector inicial y entonces arrancar la primera iteración. Entonces, bueno, pues vamos a utilizar el vector inicial. Voy a utilizar como vector inicial que X sea igual a 0.2, Y también 0.2. Y entonces lo que vamos a hacer es sustituir estos valores de X y de Y en el sistema de ecuaciones, en todas las expresiones, en las entradas del sistema de ecuaciones lineales. Entonces, bueno, ya con el empleo de la calculadora podemos evaluar para determinar cuáles son los valores en cada una de las entradas. Nada más como estos que están aquí no son ángulos, sino que son valores. Entonces hay que cuidar que la calculadora o la herramienta que vamos a utilizar esté en radianes para obtener los valores correctos. Entonces, en la primera componente tenemos 10x. Lo que podemos hacer es primero guardar el valor de 0.2 en la variable x en la calculadora y el de 0.2 también almacenarlo en la variable y. Algunas calculadoras traen la función para resolver el sistema de ecuaciones. Si quieren, pueden de una vez sustituir el sistema de ecuaciones. En este caso, el 10x, como x vale, el x en el vector inicial vale 0.2, entonces para realizar la primera iteración, para la iteración 1, el sistema de ecuaciones nos va a quedar de la siguiente manera. Cuando x vale 0.2 multiplicado por 10, pues aquí es igual a 2. Luego la entrada a 1, 2, que es menos 2 por lo que vale y, como y vale 0.2, entonces aquí nos quedará menos 0.4. Esta componente es menos 0.4. Luego esto va multiplicado por las incógnitas, que son h y j, y esto tendrá que ser igual a acá del lado derecho. Entonces tenemos menos 5x cuadrada más y cuadrada cuando x vale 0.2 y y vale 0.2. Entonces, si escribimos menos 5x cuadrada más y
elevado al cuadrado, entonces vamos a obtener el valor aquí de menos 0.16. Aquí es menos 0.16. Para obtener esta componente, la componente 2,1 de la matriz de coeficientes, tenemos que hacer menos 0.25 multiplicando el coseno de x. Multiplicando el coseno de x. Y eso nos da un valor aproximado de menos 0.24, menos 0.24, 501, con esos decimales. Está bien. La componente 2,2 de la matriz de coeficientes es un entero más 0.25 multiplicando al seno de 0.2. En este caso, y vale 0.2. Entonces, el seno de 0.2, o si lo guardamos en la variable y, pues ya podemos sustituir. Y aquí nos va a quedar 1.04966. 96,6. Bueno, lo voy a escribir aquí afuera. Y acá, de este lado, es sustituir en esto que está acá, que sería el negativo de y más 0.25 que multiplica, abrimos paréntesis, es el seno de x más el coseno de y, más el coseno de la variable y que toma el valor de 0.2. Evaluamos y nos va a quedar 0.0946, 0.094683. Y entonces, pues tenemos que resolver este sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Para resolverlo, pues se puede utilizar la regla de Cramer, se puede utilizar suma y resta, Gauss-Jordan o incluso la misma calculadora. Al resolver este sistema por el método que quieran, encontramos que h, a ver, déjame cambiarle aquí, ok, ya está. H es equivalente a menos 0.06499. Ese es el valor de H. Y el valor de J, al resolver este sistema que está aquí, es de 0.0750, 0.0750 y un 3. Bueno, este es el valor de H y de J. Lo que nosotros tenemos que hacer para encontrar cuánto vale X en la segunda iteración, entonces X en la segunda iteración será H, que vale menos 0.06499, más lo que vale X en el vector inicial. En este caso, X en el vector inicial es 0.2. Y para calcular el valor de Y en la segunda iteración, pues tenemos que hacer el valor de J, que es 0.07503, más el valor de Y en el vector inicial, que es 0.2. Y entonces, de esta manera ya vamos a encontrar cuál será el vector en la primera iteración. Entonces, el vector X en la primera iteración será equivalente a, para sacar entonces el valor de X es 0.2 menos 0.06499, que eso es equivalente a 0.13501, coma, y para sacar el valor de Y, pues será 0.2, el valor de Y es 0.2 más 0.07503, y eso es equivalente a 0.27503. Como hay una tolerancia, establecimos un criterio para saber si ya nos detenemos o necesitamos más iteraciones. El criterio en el ejercicio está establecido en la norma euclidia. Entonces vamos a calcular la norma euclidia del vector inicial menos el vector en la primera iteración, que para calcularlo, pues ya saben que es la raíz cuadrada de lo que vale X en el vector inicial, que es 0.2, menos X en la primera iteración, que es 0.13501. Esto elevado al cuadrado más la diferencia de Y en el vector inicial, que es 0.2, menos Y en la primera iteración, que es 0.27503, elevado al cuadrado.
Entonces calculamos la raíz cuadrada de la suma de estos cuadrados y esto nos dará entonces la norma euclidia. En este caso, si hago la sustitución en la calculadora, entonces me queda menos 0.2 menos 0.13, perdón, 0.2 menos 0.13, 501 elevado al cuadrado, y eso más la diferencia entre 0.2 y 0.27, 503, esa diferencia elevada al cuadrado, sumado con el cuadrado de la otra diferencia, y obtenemos raíz cuadrada, y entonces nos da que la norma euclidia en la primera iteración es de 0.09926. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, lo que tenemos que hacer es utilizar este valor para X, el punto 13,501, y el punto 27,503 para Y, y lo vamos a sustituir en el sistema de ecuaciones, este que tenemos acá, en términos de X y de Y. Entonces, va de nuevo, en la calculadora, por ejemplo, si nos ayudamos de la calculadora, podemos almacenar el punto 13,501 en la variable X de la calculadora, el punto 27,503 la almacenamos en Y en la calculadora, y entonces vamos a sustituir en el sistema de ecuaciones lineales. El sistema es un sistema simultáneo de dos ecuaciones lineales, y bueno, pues nos vamos a sustituir en este que está aquí. Hacemos para la componente 1, 1, pues será 10 veces lo que vale X. Recuerde que ahora X toma el valor de 0.13501. A ver, déjame escribir aquí cómo va quedando el sistema ya cuando hacemos la segunda iteración. Aquí vamos a trabajar la iteración número 2. El sistema de ecuaciones, entonces va a quedar la componente 1, 1 es igual a 1.3501. Para obtener la componente 1, 2, entonces tendremos que sustituir en este que está aquí, menos 2 veces lo que vale Y, entonces menos 2 por lo que vale Y, cuando pues Y ya toma el valor el valor que teníamos acá abajo, el de 0.27503, entonces aquí sería menos 0.55, aquí es menos 0.55006. 006. Aquí vamos construyendo la matriz de coeficientes. Recuerden que las incógnitas son H y J, que hacemos un cambio de variable y luego despejamos cuáles serían los valores que necesitamos. Acá del lado derecho, la primera ecuación estará igualada a menos 5 veces lo que vale X cuadrada más Y cuadrada. Si se acuerdan, es el negativo de F1. Entonces, menos 5X cuadrada más Y cuadrada, para escribirlo aquí. Entonces es menos 5X cuadrada más Y elevado al cuadrado. Y eso me da como resultado menos 0. Aquí lo voy a registrar, menos 0.0154 969, con esos, con 5 decimales que registre, está bien. Acá vamos a obtener la componente 2,1. Para obtener la componente 2,1 del sistema, sustituimos aquí menos 0.25 por el coseno de 0.13501, que es el último valor que tenemos para X. Entonces, la componente 2,1 es menos 0.25 multiplicando al coseno de X. Y menos 0.25 por el coseno de X da menos 0.2477. Entonces aquí va a quedar menos 0.24772. Para obtener la componente 2,2 del sistema, pues tenemos que sustituir en esta expresión que está acá, un entero más 0.25 del seno de Y. Entonces hacemos un entero más 0.25 por el seno de Y. Cuando Y sabemos que vale, cuando Y vale 0.27503. Entonces sustituimos y la componente 2,2 me queda 1.06 7893. 1.06 7893. Y acá del lado derecho, para determinar el lado derecho de la segunda ecuación, pues es menos Y. Entonces será el inverso aditivo de Y
más punto 25 que multiplica el seno de y más, perdón, el seno de x más el coseno de y. Seno de x más el coseno de y. Y entonces, pues eso será equivalente, aquí me queda menos 7.7 por 10 a la menos 4, que sería equivalente a menos 0.1230, un 7 y otro 7. Seguiría un 5, con 5 decimales está bien. Este es un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Para resolverlo pueden utilizar regla de Cramer. Ya saben que para regla de Cramer es reemplazar la primera columna de la matriz de coeficientes por estos que están acá, calcular el determinante y dividirlo por el determinante de la matriz de coeficientes. Eso daría el valor de la primera incógnita. Yo aquí estoy aprovechando que tengo la calculadora y puedo con la calculadora resolver el sistema de una vez y me sale que h en esta iteración será de menos 0.01300, no tiene caso registrarlo, y luego j me sale igual a menos 0.00374 con 5 decimales, entonces quedaría así. Lo que nosotros necesitamos es el vector en la segunda iteración. El vector x en la segunda iteración es el valor de x que teníamos antes más lo que me salió en h, ya despejando. X era punto 13.501, entonces simplemente a punto 13.501 le vamos a sumar menos 0.013. Bueno, por ley de signos eso se convierte en una resta y ya me va a quedar que el valor de x en la iteración 2 es 0.12201. Y el valor de y lo vamos a obtener haciendo el punto 27.503 que teníamos en la iteración 1 menos 0.00374. Bueno, sería x en la y en la iteración anterior, sumarle h, j, perdón. Como j es negativo, pues eso se convierte en una resta. Entonces, punto 27.503 menos 0.00374. Y eso será equivalente a 0.27129. Entonces aquí me queda 0.27129 y luego pues calculamos la norma euclidia entre la primera y la segunda iteración para medir la distancia de los vectores con la norma euclidia, que ya saben que es la raíz cuadrada de la diferencia de las x, que en este caso sería 0.13501 menos 0.12201, esto elevado al cuadrado, más la diferencia de las y elevadas al cuadrado, más la diferencia de las y elevadas al cuadrado, aquí es raíz cuadrada todavía, aquí queda 0.27503 menos 0.27, voy a hacer un poquito de espacio, 0.27129, 0.27129 y esto elevado al cuadrado. Entonces, bueno, a ver, déjenme sustituir esto en la calculadora y ya me va a quedar que es la raíz cuadrada de, pues como ya tenía guardado el valor de x, lo voy a utilizar, x menos 0.12, eso elevado al cuadrado más lo que vale y en la iteración 2 menos lo que vale y en la iteración, lo que vale y en la iteración 1 menos lo que vale y en la iteración 2, que es 0.27129. Eso elevado al cuadrado, hacemos la suma de los cuadrados, sacamos raíz y entonces me va a quedar que la norma euclidia en la segunda iteración será equivalente a 0.013527. Bajó un poquito este número, esto que tenemos acá es mayor a este que está aquí, todavía no se cumple el criterio que habíamos establecido. ¿Qué sigue para realizar la tercera iteración? Bueno, pues para realizar la tercera iteración, lo que sigue es ahora utilizarlo como x, y este que está aquí utilizarlo como y sustituir en el sistema de ecuaciones lineales. Entonces, si sustituimos punto 12, 201 como x y
1.067893 como Y. Ya nada más voy a hacerlo en la calculadora. Ya no voy a escribir los valores para obtener de manera rápida el resultado en la tercera iteración. Entonces, si sustituimos, déjenme revisar cuál es el sistema. Lo tenemos acá arriba. Este nos va a servir en todas las iteraciones. Entonces, es 10 veces lo que vale X. Entonces, sustituimos 10 por lo que vale X en la última iteración, menos 2 por lo que vale Y en la última iteración que conocemos. El lado derecho, que es menos 5x cuadrada, menos 5x elevado al cuadrado, más lo que vale y elevado al cuadrado. Y luego esta componente que está acá, que es menos 0.25 por el coseno de x. Luego es un entero más 0.25 que multiplica el seno de y. Y eso, bueno, pues tiene que ser igual al inverso aditivo de y. El inverso aditivo de y más 0.25 que multiplica el seno de x más el coseno de y, más el coseno de y. Y entonces, bueno, pues ya obtenemos el sistema de ecuaciones. Bueno, aquí lo tengo, lo puedo escribir, lo puedo copiar de la calculadora para realizar la tercera iteración. Entonces, si vamos a realizar la tercera iteración, la iteración número 3, iteración 3, bueno, pues esto lo vamos a sustituir en el sistema y te va a quedar lo siguiente. Al sustituir en el sistema, aquí me queda 1.2201. Esta otra componente me queda menos 2.135786. Esto va multiplicado por h y j. Y el lado derecho de la primera ecuación es equivalente a 1.06596359.6. Con esos está bien. Acá me va a quedar menos 0.24814. Y acá me queda 1.2194. Y del lado derecho me va a quedar menos 0.9169.7. Y entonces resolvemos el sistema de ecuaciones y ya me va a quedar el valor de x y el valor de y. Aquí entonces ya nada más sería cuestión de resolver este sistema. Nada más déjenme ver los valores de x y de y. A ver si los guardé bien. El de x es menos 0.68. No, los tenía equivocados. A ver, déjenme corregir este que está aquí. Entonces, déjenme lo doy para atrás. A ver. Estos valores los tenía mal guardados, los valores de x y de y en la calculadora. A ver, va de nuevo. El valor de x tiene que ser este, 0.12201. A ver, déjenme regresar. Entonces, 0.12201 lo vamos a guardar en x y el 0.27129 lo vamos a guardar en y. Y vamos a sustituir en el sistema, en este que tenemos acá arriba, que es 10 veces lo que vale x. Entonces, en el menú vamos a buscar en donde nos resuelve un sistema la calculadora de dos incógnitas. Entonces es 10 veces lo que vale x, luego es menos 2 veces lo que vale y, luego es menos 5x elevado al cuadrado más lo que vale y elevado al cuadrado, luego es menos 0.25 por el coseno de x, un entero más 0.25 por el seno de y. Y del lado derecho es el inverso aditivo de y más 0.25 que multiplica el seno de x más el coseno de y. A ver si ahora sí. Y a ver, déjeme. Ahora creo que ahora sí ya escribí los datos correctos. Déjeme regresar. Entonces acá en la iteración 3 dice que la componente 1,1 si da 1
1.2201, la componente 12 menos 0.54258, el lado derecho da menos 0.30 y un 83. La componente 21 dice que es menos 0.2481, 4, y la componente 22, 1.06699. El lado derecho de la segunda ecuación será menos 0.1234, 5 ceros y un 6. Y entonces, ahora sí, al resolver el sistema, encuentro que H, déjenme borrarle aquí porque había cometido el error al sustituir los valores. Entonces encuentro que H es equivalente a menos 0. Son 4 ceros y un 7. 7, 6, bueno, con 5 decimales, así quedaría ya. Y J será equivalente a menos 0.1230 y un 1 y un 8. Entonces, ya para sacar cuánto vale X, el vector X en la tercera iteración, pues lo único que tenemos que hacer es el valor anterior de X que teníamos acá, que es 0.12201, le vamos a sumar lo que vale H, que en este caso H es negativo, entonces se convierte en una resta. Entonces, al valor de X le vamos a restar 0.4 ceros y un 7. Y eso será equivalente a 0.12, 194. Y el valor de Y pues será el 0.27129 menos 0.30 y un 18. Entonces ahora vamos a calcular el valor de Y menos 0.30 y un 18. Y entonces queda que Y es 0.27111. Este sería el vector X en la tercera iteración. Podemos calcular la norma euclidia entre la segunda y la tercera iteración, que esto pues será equivalente a la raíz cuadrada de la diferencia, las diferencias elevadas al cuadrado. Entonces ya me va a quedar raíz cuadrada de, paréntesis, es lo que guardé en X en la segunda iteración, 0.12201, menos 0.12194, menos 0.12194 elevado al cuadrado, más lo que tenía en Y en la segunda iteración, menos el 0.27 y 3 unos. Esto elevado al cuadrado. Y bueno, pues aquí, bueno, ya sustituí. Entonces, para ya no poner el radical, ustedes ya saben que va el radical aquí. Las diferencias elevadas al cuadrado y todo, bueno, aquí me da 0.123 ceros y 193. Ya casi se cumple el criterio establecido. Estoy casi seguro que en la siguiente iteración ya se va a cumplir. Y entonces, una vez que se cumple el criterio establecido, ya damos como vector solución los numeritos que me aparecen aquí. Bueno, ese es en términos generales el método de Newton-Raphson multivariable en el que necesitamos calcular derivadas, evaluar las derivadas y F1 y F2 para formar el sistema de ecuaciones, resolver el sistema de ecuaciones y de ahí entonces despejar los valores de X y de Y. En el caso de un sistema de 2×2, para un sistema de 3 ecuaciones no lineales con 3 incógnitas, necesitarías linealizarlo con un sistema de 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas. Bueno, aquí le dejo este video. Ya en el siguiente les explico cómo podemos programar esto en el MATLAB para que pueda resolverlo automáticamente. Saludos.